¿Qué tal, Kevin? Mucho gusto y un saludo fraterno a todos los internautas de este medio digital. Mi nombre es Stalin Ramos. En pocos vamos a hablar sobre el tema de las mujeres con discapacidad. Tenemos un gran exponente de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, a Kevin Freire. Estamos ya al aire a través de un medio digital de la provincia de Pastaza. Y al ser un medio digital, obviamente, tenemos alcance regional y esperemos también puedan conectarse desde la provincia de Pichincha y puedan conocer un poco más de los derechos que tienen las mujeres con discapacidad. Te agradecemos, Kevin, de sobremanera. Tuve la oportunidad de escucharte en una rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cuando te escuché, obviamente, pude darme cuenta del potencial que tenías y eso nos lleva a este momento, invitarte a este espacio digital para que puedas exponernos un poco sobre tus conocimientos referente al tema de las discapacidades, al tema de la accesibilidad incluso y al tema de los desafíos que se conllevan estos en el tema del derecho. Kevin, te doy la palabra para que te presentes ante este medio digital. Como te manifesté, es un medio que tiene un alcance bastante interesante a nivel Amazonía, así que qué gusto que te puedan escuchar también en estos espacios. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches, estimado Stalin, gracias por la oportunidad. Sí, tuvimos la oportunidad de conocernos en una rendición de cuentas y esto es lo importante, poder hablar de estos temas de la discapacidad, involucra a toda la sociedad. Son temas en los cuales he venido trabajando. Yo soy abogado actualmente, activista en temas de discapacidad, una maestría en derechos humanos, estoy haciendo mi doctorado también en temas de derechos humanos, discapacidades. Entonces llevo ya algún tiempo con estos temas y pues qué mejor poder compartir para toda la audiencia en el Ecuador y ahora pues gracias a la tecnología a nivel internacional. Eso es lo que nos permite también estas plataformas. Es decir que yo tengo una discapacidad visual de nacimiento, pero eso no ha sido un impedimento para poder alcanzar diferentes objetivos, diferentes metas, y ahora pues contribuir y servir a la sociedad. Gracias, Kevin. Sí, efectivamente, como lo has manifestado, creo que el tema de la perseverancia, el tema sobre todo de tener toda la energía, la actitud para poder sobrellevar cualquier tipo de situación, obviamente se la puede lograr. Kevin, no sé qué nos puedes contar sobre el tema, obviamente que todos nuestros internautas o las personas que han podido observar el tema del flyer, referente al tema de las mujeres con discapacidad, su inclusión, la actividad que tienen que han realizado y todos los procesos referente al tema el tema laboral, que también es importante manifestar, como tú lo has expresado en algún punto, si bien puedes llevar ciertos desafíos, se los puede romper obviamente a través de todo el trabajo y todo el desenvolvimiento óptimo que pueden tener. No sé, Kevin, si nos puedes ampliar un poco de manera general sobre este tema. Claro que sí. Primero, pues cabe una precisión, ¿no? Y a nosotros estamos ahora en este programa rompiendo, yo diría, algo que lo manifiestan desde algunos sectores, sobre todo el feminismo radical. Mujeres deben hablar de mujeres. Y me parece que eso precisamente es la propia mujer la que discrimina. Porque yo considero que tanto hombres como mujeres, la sociedad en general, debe abordar los distintos temas. El conocimiento científico y precisamente el poder educarnos en la sociedad significa que podemos abordar todos los tópicos que estemos interesados. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos ayudar a un determinado colectivo si no participamos? Entonces, en este tema de las mujeres con discapacidad, este es un eje transversal. Quisiera manifestarte una anécdota que a mí me dejó un poco sorprendido, y es que hace algunos años en un espacio nos hablaban de las mujeres, de la violencia de género, y bueno, estuvimos algunos participantes. Yo recuerdo que hice una pregunta en torno a este tema, ¿no? En torno a las mujeres con discapacidad, ¿no? Yo les decía, ¿y cuáles son la lucha que ustedes vienen emprendiendo en torno a esta lucha? Y recuerdo que la chica me dijo, mira, eso no es parte de mi lucha, eso no es parte de lo que yo busco, por lo tanto, si tú quieres luchar por eso, pues te invito, pero eso no es parte de mi participación. La verdad, yo me sentí bastante indignado, porque yo entiendo que si es que las mujeres están luchando por su protección, deberían también abarcar a todos los colectivos, y uno de ellos es la interseccionalidad.
Entonces esto me dio paso para investigar un poco en los estudios que he ido realizando y quisiera partir de algo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya a nivel jurídico, es el primer instrumento internacional que se refiere a las mujeres con discapacidad. Si bien nosotros tenemos de hard law, de derecho duro, ¿no es cierto?, de tratado internacional, la CIADIS, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación, en esa convención se habla de la erradicación, ¿cierto?, de la discriminación, de los programas, pero no tocan el género, no hablan de género. Entonces, algo que sí es muy reciente, y creería yo que en discapacidad sí ha habido un retraso, es que recién se incluye a las damas en el año 2006. Es decir, en temas de discapacidad recién se está tratando este tema en menos de 20 años. Y es un dato que nos debe, al menos como abogados, pues ver que esto es algo reciente y que la sociedad sí se ha olvidado de este tema. Pero en el artículo 6 de la Convención hay dos principios o dos cosas que son importantes. La primera, se garantiza a todas las mujeres todos los derechos fundamentales y las libertades. Ese es un principio, un parámetro. Y dos, se debe garantizar su pleno desarrollo en la sociedad. Es decir, no es que en el artículo 6 tú vas a encontrar, se garantiza los derechos a educación, trabajo, no. Es muy clara la convención porque lo que te dice es, se garantizará todos los derechos y libertades contemplados en la convención. Eso significa que en educación, empleo, salud, temas reproductivos, todo se les debe involucrar a las mujeres. Entonces, ese es un eje transversal que debe ir en toda la convención. Eso hablando un poco ya a nivel internacional. Creo que en el transcurso de la entrevista podemos hablar de más instrumentos, pero sí decirte que en Ecuador, por ejemplo, ya hablando de nuestra legislación, lamentablemente, por la simple búsqueda de la norma, mujeres con discapacidad, no existen resultados. Y esa es una observación que hace la ONU. Entonces, más o menos, para darte una breve introducción, ¿no? Y vamos viendo que el tema de mujeres es bastante nuevo, es bastante reciente, al menos en el Ecuador. Y en el Ecuador y también a nivel internacional, que no llega ni a 20 años de estudio. Mi querido Kevin, creo que justo me pareció interesante el tema de la interseccionalidad referente a que esto se pueda hablar desde cualquier, digamos, espectro, tanto del lado masculino o femenino, porque en algún punto, como lo acabas de manifestar, el tema del feminismo tal vez ha arrastrado a que haya temas que solo se tienen que tratar si son mujeres, y excluyendo obviamente la participación de los hombres en este tipo de conversaciones. Por eso también considero de que es un tema muy interesante de que lo podamos conversar, debatir, para que esto no sea tal vez tan sesgado, tan direccionado como en algún punto se lo ha manejado a través de las olas feministas radicales. Esa es una. Y bueno, lo otro, Kevin, es también, bueno, preguntarte también referente al tema el tema laboral, del tema jurídico, de la inclusión, o sea, la participación que tienen las personas con discapacidad referente al ámbito laboral. Sí, en realidad es algo que, hablando de la primera parte, lo que tú me mencionabas, sí, lamentablemente se piensa de forma errada que nosotros no podemos hablar de estos temas. Y yo le ponía una anécdota en la mañana a una compañera y decía, mira, hay algo que debemos entender, y es que como, por ejemplo, hablando de un caso análogo, como un cura, un padre, ¿cierto?, que esté en la iglesia, aconseja sobre el matrimonio. Si el matrimonio, ¿no es cierto?, él no lo vive, él no se ha casado. ¿Pero por qué aconseja? Porque llegan a su oficina casos de matrimonio, porque conoce, porque investiga, porque ha leído, ¿sí? Y porque se ilustran estos temas. Lo mismo es acá. De pronto todos tenemos mamá, tenemos abuelitas, tenemos enamorada, tenemos hermanas. Entonces sabemos lo que viven, sabemos sus historias, sabemos lo que han pasado. Y eso nos da pie para también investigar, para leer. Entonces no es un tema del que lamentablemente se cree desde cierto sector que no deberíamos nosotros involucrarnos. Entonces yo por eso insisto en que es la misma mujer
la que discrimina a la propia mujer. Se dice, no, que el hombre es el que discrimina. Y tal vez sí, pero yo sí tengo esa tesis de que es la propia mujer la que discrimina. Entonces, en ese sentido, pues sí, tenemos mucho que conocer, que ahondar, que investigar, y que las investigaciones vengan de ambos lados. Creo que aquel que haga un aporte, pues sea hombre o mujer, puede hacerlo sin ningún problema. Y ahora en la segunda pregunta, respecto a lo laboral, me da pie para tomar una observación, como te decía, la observación general número 3 del Comité de Naciones Unidas, el 2016, fíjate, es un instrumento que tiene 8 años de vigencia, algo muy nuevo. Y en ese instrumento lo que te dice es que lamentablemente las mujeres con discapacidad sufren más el doble de violencia que las mujeres sin discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Y eso incluye el tema laboral, incluye el poco acceso a fuentes de empleo, la falta de datos, es decir, lamentablemente la inclusión laboral. ¿Qué te dice en Ecuador? Te dice que debes incluir el 4% de personas con discapacidad. En ese 4% no te dice la ley, por ejemplo, debes incluir un 2% de mujeres o 1% de mujeres, no, te dice personas con discapacidad. Entonces, ¿qué hacen como empleador? Yo podría, por ejemplo, incluir 4% de discapacidad solo hombres, ¿no es cierto? Podría hacerlo, porque la ley tiene un vacío en ese tema, si leemos el artículo de la inclusión laboral. Entonces, allí vemos igual que en Ecuador, por ejemplo, es una de las cosas que dice las Naciones Unidas, que lamentablemente no hay datos estadísticos, no hay estudios, y todavía la mujer con discapacidad se la mira como un ser, eso lo dice la propia observación, un ser asexual, que debe dedicarse solo a labores domésticas. Incluso te pongo este dato. Se creía, ahora ya se está erradicando, pero todavía se mantiene en algunos países asiáticos, la idea de que si te da SIDA, ojo con esto, te da SIDA, la manera de poderte sanar de esta enfermedad es manteniendo relaciones íntimas con las mujeres con discapacidad. Mira a qué estereotipos está llegando. Entonces, claro, lo que se le está haciendo es marginando a un nivel más doméstico, a que no se pueda empoderar por sí misma, a que todavía se le mantenga en ese nivel de protección e incluso pues con estos estereotipos religiosos, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer. Lamentablemente tenemos, ¿no es cierto?, que actualmente están laborando menos del 4% de personas con discapacidad, solo tenemos un 2%, ¿sí? Entonces allí las estadísticas te indican, pero a nivel general, no te indican desglosado, sería interesante, ¿no? Por género, por regiones, pero eso no. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el último dato que se obtuvo es que hay más hombres trabajando que mujeres, y eso es algo que sí debe preocupar, que sí debe molestar, y que en la ley, por ejemplo, en estas reformas que se están haciendo, hubiese sido bueno contemplar algo de esto, ¿no? En ese 4% se pueda poner un tema de género, pero pues igual la participación de las organizaciones en este tema de género es muy básico, es muy vasto. Entonces, no se ha tenido una mayor participación de las chicas, ¿no? Por varios factores, ¿no? Varios factores que también atañen a las mujeres. Entonces, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, sobre todo en los puestos de trabajo, en las condiciones de trabajo, las remuneraciones, y bueno, hay algunos mecanismos que lo que buscan al final es la inclusión laboral de una persona con discapacidad, independientemente de que éste sea hombre o mujer. Se le debería considerar, como yo siempre digo, por sus aptitudes, por sus destrezas, no viendo que si es hombre, bueno, puede ser, si es mujer, tal vez no. Y eso lamentablemente ve el empresario. Entonces ahí viene también la idea de cómo le vendemos al empresario la idea de que haga inclusión laboral. Entonces, algunos aspectos que te puedo compartir todavía, cómo se está trabajando y cómo se está haciendo, digamos, algunos progresos en estos temas de, al menos de las mujeres con diversidad funcional o discapacidad. Sí, bueno, realmente importante los datos que nos acabas de aportar, entendiendo así de que en este sentido, digamos, se lo hace de manera general, referente a las personas con discapacidad, y sería importante que exista este tipo de, llamémoslo así, digamos, de puntualizaciones dentro de la normativa.
En este caso, Kevin, nos hiciste un énfasis en el tema de proyectos de ley que podrían ser presentados al legislativo. Estamos a miras de unas elecciones de asambleístas a nivel nacional. No sé cuál sería tal vez alguna idea de proyecto que tal vez ya ha sido trabajado por tu persona, por los colectivos, referente a lo que se podría ir cambiando, algún tipo de propuesta de ley reformatoria o si no, o algún tipo de propuesta de ley para poder incluir, mejorar el tema de la ley de discapacidades. Claro que sí. Mira, en realidad yo siempre he venido haciendo estudios en base a estos temas. Uno de ellos fue precisamente en el campo educativo, que es en el que yo me desenvuelvo. Hicimos entrevistas y encuestas también a mujeres con discapacidad visual, que es el tema que yo más me desenvuelvo. Encontramos algunos datos interesantes, ¿no? Ellos decían que en muchos casos no encuentran empleo, por ejemplo, por el hecho de ser mujer con discapacidad, piensan que tienen más vulnerabilidad, que las destrezas son distintas, la familia tampoco no les brinda total apoyo. Entonces son algunas de las cosas que tú dices, en realidad se tiene que reformar, se tiene que cambiar. Yo estaba participando con iniciativas, ¿no? Una de estas, como te decía, es ser independiente a que seas hombre o mujer, que se garantice todos los derechos, que nos habla, por ejemplo, en el campo educativo. Yo, y decirte, este informe de Naciones Unidas, una de las cosas que llama la atención, y con la que empezaba el programa, precisamente era eso, de que en la ley de discapacidades no contempla el enfoque de género, no se habla de esto que es importante. Lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en las otras normas, pero en la Ley Orgánica de Discapacidades no se habla, es todo muy general. Y no hay un artículo, sería interesante que haya un artículo, ¿no? Como en la Convención de Naciones Unidas, te dice artículo 6, las mujeres con discapacidad serán beneficiarias de los derechos y libertades fundamentales. Sería suficiente, pero lamentablemente no se ha puesto ese artículo y eso es una observación que nos hace las Naciones Unidas en su informe para Ecuador de 2019. En parte de lo que yo he estado realizando han sido estas observaciones en trabajos de investigación. Hemos puesto algunas ideas de que en todas las políticas públicas, por ejemplo, de inclusión, de participación, se tome en cuenta el enfoque de género. Porque había una de las cosas que también llamaba la atención a algunos profesores de universidades, decía, aquí hay muchas chicas que estudian con nosotros. Total, es bueno. Pero el problema es que también hace una falta de participación por parte de las mismas mujeres con discapacidad, que a veces por temor, que a veces porque de pronto alguna situación incómoda no se acercan y cuando ya están mal en la carrera, allí recién toman contacto con bienestar estudiantil. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Hay una obligación tripartita. La obligación del Estado, ¿no es cierto?, de garantizar mínimos, la educación, garantizar seguimiento, planes, las universidades, conjunto con las universidades, también la obligación de la institución educativa y de la propia persona con discapacidad, de poder decir, mira, estas son mis necesidades, esto es lo que yo requiero, hago esta propuesta. Y allí, pues tanto hombre como mujer deben participar. A ver, yo tengo una discapacidad, soy mujer, ¿cuáles son las cosas que yo necesito? ¿Qué es lo que atañe a mi persona? Sí, sobre todo si soy ya más adultas, en la observación 3, por ejemplo, se hablaba de qué pasa cuando una mujer con discapacidad queda embarazada. Dependiendo de la discapacidad, habrá adaptaciones para que pueda cuidar a su hijo, ¿no? Que es una de las cosas que también se tiene que ver, los espacios, la adaptación física, los horarios, es decir, todo eso, pero también debe decirlo la propia persona con discapacidad. Mira, yo tengo esta edad, tengo estos requerimientos. Hablar al inicio de una relación educativa, laboral, tiene que hablar, expresar, participar en los distintos programas. En ese sentido también, a nivel práctico, yo en la universidad hicimos un proyecto muy lindo que era el tema de las cintas braille, que era poner accesible todas las aulas y los edificios de la universidad. Lo hicimos con 2 edificios. Eso fue bueno porque ayudó a todos, a hombres, a mujeres con discapacidad visual al menos, a que puedan reconocer qué aulas son las que tienen a su alrededor. Y eso ayudó bastante. Y en parte de la ley orgánica sí participé en septiembre, como te decía, las reformas a la ley orgánica de discapacidades, que precisamente es el nuevo proyecto que se está buscando que ingrese, ya pasó de la Asamblea, ahora hay una objeción parcial del presidente, porque sí, lamentablemente, y tengo que hacer un llamado de atención, la Asamblea Nacional cogió observaciones
parcializada, es decir, observaciones solamente de pocos cuando participamos mucho. Si tú ves el informe, el segundo informe, hubimos muchas personas que participamos en algunos temas. Yo hablé acerca de los sustitutos. ¿Qué pasa con los padres o madres sustitutas de las personas con discapacidad? Y se proponía algo interesante acerca de los porcentajes, acerca de cómo tiene que regularse el trabajador sustituto, de que se regule no hasta los 18 años, porque se piensa en la ley que a los 18 años una persona con discapacidad ya puede laborar. Y no es así, a los 18 años creo que una persona sin discapacidad va a poder laborar. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba? Que a los 18, y está así, a los 18 ya eres libre. Y sí, podrías empezar la universidad, pero una fuente de empleo muy difícil. Proponíamos que sea hasta los 21, por ejemplo, pero son propuestas que no han sido del todo tomadas en cuenta y claro, encontramos objeciones a la ley que las ha realizado el presidente actual. Entonces, han sido algunas líneas en las que hemos ido participando, en las que hemos ido aportando, como te digo. La realidad mía es que sí, tengo amigas, tengo a las chicas que he entrevistado en los diferentes estudios, sobre todo en el campo educativo, y sí, hay que partir de algo. Hay muy pocas que están incluidas, hay muy pocas que se empoderan y que viven una realidad. Ellas dicen hasta ahora, todavía subsiste el enfoque proteccionista, no nos dejan salir, no nos dejan, las familias nos dejan movilizarse, todavía dicen, bueno, estudia para que tengas un título, pero luego dedícate a labores domésticas. Entonces, y eso no estamos abordando el tema de familia, porque el tema de familia es otros prejuicios que también tienen las personas. Entonces, más o menos te cuento un poco desde lo práctico y lo teórico que hemos ido trabajando en este tema. Gracias realmente, y también agradecer a Vinicio Cox. Vinicio es un gran líder de la provincia de Pastaza, mi estimado Kevin, él nos envía saludos, es una persona que tiene un gran potencial, es un líder de acá de la localidad, así que igual esperemos contar con él en estos proyectos. Y también quería invitarte a que puedas participar tal vez de manera presencial en alguna de las ocasiones, en alguno de los eventos que vamos a realizar acá en Pastaza, porque el tema de discapacidades es importante y más allá de eso, poder nutrirnos de tu conocimiento de manera presencial. El tema de las propuestas, los proyectos que has ido generando, el tema de concientización también que seguramente es importante cuando has realizado este tipo de actividades, llegan a hacer cambios tal vez no tan significativos en un primer momento, pero sí son la primera semilla que puede forjar cambios reales. Así que Kevin, realmente muy complacidos por tus conocimientos, también siempre agradecerte a través de este medio digital. Estamos realizando esto ahora digital, pero lo vamos a hacer de manera física. Esperemos en las próximas semanas ya definir y poderles invitar a ustedes que nos están acompañando en este medio para que puedan participar de manera presencial y absorber algunas dudas de las personas aquí en mi provincia. Esperemos, Kevin, tenerte igual en otra ocasión. Antes de ir cerrando este conversatorio, quisiera preguntarte, no sé, algún mensaje que nos puedas dejar o algún tema, alguna idea, porque están conectados algunas personas que hacen activismo, que están involucrados en espacios de cambio social. Así que algún consejo, alguna idea desde tus espacios que nosotros podamos replicar en Amazonía y mucho más para poder apoyar a las personas con discapacidad. Sí, bueno, yo quiero enviar un saludo a la distancia. Creo que ahora la tecnología nos permite hablar y abordar estos temas, estemos donde estemos. Porque sí, hay algo que se ha visto en los últimos tiempos y es que solamente en Ecuador se centraliza todo en Quito y Guayaquil. Hablamos todo de lo que sucede en las provincias principales. Pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en las zonas rurales? Pastaza es una zona muy interesante porque podemos tener esa conexión de lo que sucede a nivel urbano y lo que sucede a nivel rural. Cuando yo hablaba de la interseccionalidad, y esto también nos dicen los comités de derechos humanos, que en el tema de mujeres, por ejemplo, retomando, no solamente tenemos mujeres con discapacidad, a eso súmale que sea una mujer indígena, que sea una mujer con discapacidad que esté en situación de pobreza, que aparte de eso sea migrante. Entonces, mira cómo se van sumando las categorías. Entonces, lo que yo podría decirles a los que hacen activismo en las diferentes áreas, podemos tomar a la discapacidad como un eje transversal, ¿no es cierto? Que no ocurra lo que le decía aquí a Stalin al inicio del programa, que la feminista radical, con todo respeto, hay muchas mujeres que practican esta corriente y que toleran, pero que ella decía, no, yo lucho por lo mío y
fuera de lo que yo lucho, yo no voy a ceder. Si es que hay otros tipos de colectivos de mujeres que tienen otras condiciones, ese no es mi problema. Si no seamos así, porque si luchamos, por ejemplo, el tema de género, si hay otra organización que lucha por el tema de los pueblos y nacionalidades, ahí hay mucho también que hablar, el tiempo es tan corto, en esos temas todavía se conservan, solo por darte un dato, prácticas de destierro. Tienes discapacidad, hay que desterrarlo, hay que sacarlo, y algunos han sido excluidos de sus comunidades. Eso nos contaba una mujer indígena con discapacidad en México, que a ella le habían desterrado por tener discapacidad. Entonces, también son luchas interseccionales. Decía, la interseccionalidad es muy importante porque nos permite abordar todos estos temas, ya sea en empleo, en trabajo, en temas de educación. Entonces, pues el mensaje es que podamos unir esfuerzos. Yo creo que en Ecuador lo que ha estado pasando es que estamos trabajando cada uno por su lado, ¿no es cierto? Ves organizaciones trabajando por un grupo por acá, otro grupo por acá. Yo, afortunadamente, mi maestría la obtuve en Derechos Humanos con mención en sistemas de protección. Eso me ayuda porque significa que la mía es en litigio. Entonces yo puedo litigar en el sistema interamericano, en el sistema europeo, en el sistema africano, y los derechos se aplican para todos los grupos. Eso es algo que me interesa de esta titulación, porque puedo ayudar, ¿no es cierto? Lo mío es la discapacidad, por la experiencia, por los estudios, por lo que he vivido, pero pueden combinarse algunas categorías que sería importante abordarlas. Entonces mi mensaje es que podamos trabajar unidos, que podamos ir hacia un norte, y creo que el norte es garantizar los derechos y libertades de todas las personas, ¿sí? Que nos den autonomía, porque muchas veces le dejamos al Estado, y claro, nuestra Constitución muy garantista nos dice: el Estado proveerá, el Estado dará, el Estado concederá, pero a veces al Estado le damos tantas tareas que es imposible, y por eso el Estado termina diciendo que hace todo, pero al final no hace nada. Y uno de los elementos del Estado es el pueblo. Entonces nosotros como pueblo, como sociedad civil, podemos hacer algunos cambios, algunas transformaciones sociales. Entonces, encantado, te acepto la invitación. En algún momento, ojalá de manera presencial, podamos unir esfuerzos, podamos trabajar en algunas ideas que son interesantes, ya sea desde la academia. Como les digo, les he dado algunos datos nada más, que este tema, al menos de género, es muy amplio, hay muchas otras cosas más, es un tema aparte, ¿sí? Tiene parámetros específicos, tiene jurisprudencia específica, hay que analizarlo, como yo digo, con pinzas, porque sí, tiene un viaje jurídico muy amplio, ¿no? Que es reciente, sí, pero que se tiene que trabajar. Kevin, entonces, sí. Perdón que te corte, hay una pregunta que quisiera que nos ayudes absolviéndola de forma muy rápida. Nos dice, Diana Tamayo nos dice: saludos. Una consulta: ¿qué ocurre con los casos de discapacidad psicosocial y cuál sería el enfoque? Bueno, en ese sentido, la observación número 3, que me he hecho mucho enfoque en este instrumento porque es el más completo, de hecho es el que más aborda el tema de la discapacidad. Cada tipo de discapacidad tiene un abordaje distinto. Porque claro, hablemos de la discapacidad visual, por ejemplo, que es mucho más abierta, que tienen, digamos, la voluntad es mucho más, digamos, sus sentidos, su consentimiento. Pero en la discapacidad psicosocial hay ciertos parámetros que hay que seguir. El CONADIS nos ha dado, ¿no es cierto?, algunos parámetros. Y primero, la discapacidad psicosocial. Hablamos de esta discapacidad que no es intelectual, ojo, es distinto. La discapacidad psicosocial tiene que ver con algún tipo de, ¿no es cierto?, en temas mentales, ¿no es cierto? Hablemos de trastornos, hablemos de algún de estos no hablemos de depresión, pero sí algunos comportamientos, ¿no?, que tienen que ser manejados. Pues sí, por ejemplo, una de las cosas que nos dicen es: con la persona con discapacidad psicosocial es importante referirse en un ambiente tranquilo. Es una de las cosas, ¿no? En un ambiente tranquilo, libre de toda tensión, si es probable que esté relajado, que sienta que no hay miedos a su alrededor. Es decir, hay unos parámetros, dependiendo, ¿no es cierto? Estamos en el empleo, ¿en qué lugar le gustaría trabajar? Digamos que la discapacidad psicosocial, digamos que le molesta el ruido, ¿no es cierto?
entonces podríamos ponerlo en un sitio, no digo aislado, sino más cerca de pronto a un ambiente que sea las ventanas, por decir, ¿no es cierto?, a la luz, o que prefiere estar cerca a las entradas. Es decir, ahí también la persona con discapacidad psicosocial, que sí puede manifestarse, que sí puede participar, pues puede referirse, ¿no es cierto?, a cuáles son sus requerimientos en el ámbito que desea. Como digo, hay de varios casos, pero hay algo que se me olvidaba y que lo dice la convención, es que a más de las necesidades generales que requiere cada tipo de discapacidad, se deberá contemplar las necesidades específicas de cada persona con discapacidad. Porque no es lo mismo de pronto una persona con discapacidad psicosocial que de pronto le gusta estar en lugares abiertos, que una persona con discapacidad social que por algún motivo pues es muy agresivo. Con él habrá que implementar otras medidas. Quizás los espacios cerrados, los abiertos, no le benefician, sino le provocan molestias. Entonces, hay que empezar preguntando. La gente a veces tiene ese temor, ¿no? Y ahora, y si es que es agresivo, nosotros no somos agresivos, ¿sí? Nosotros lo importante es preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Esa es la toma de conciencia, que es otro ámbito también importante, pero es importante acercarse, la persona le va a decir, necesito tal cosa, o estoy bien, o ayúdame de esta manera, y vamos a poder llevar pues una convivencia. Kevin, bueno, bueno, nuevamente agradecerte, vamos a finalizar. El que hemos escuchado ha sido excelente, tuvimos comentarios bastante positivos. Este es el inicio de de un proyecto para poder informar de algunos temas de derecho a nivel nacional a través de este medio digital. Así que agradecerte, Kevin. Queremos extenderte el agradecimiento a través de este medio digital y esperemos en una próxima ocasión tenerte nuevamente en otro tema que nos puedas acompañar. Así igual gracias a todos los internautas, a todas las personas que se han dado cita en esta noche para conocer los temas de mujeres con discapacidad que nos ha abordado con el abogado Kevin Freire. Así que muchas gracias y nos despedimos. Un abrazo enorme a la distancia, mi querido Kevin, desde la Amazonía ecuatoriana, desde la provincia de Pastaza, y gracias nuevamente por estar aquí.